Buenos días, bienvenidos a todos. Recordando los niños, ¿verdad? Pueden ir saliendo, los niños a la escuela dominical pueden ir saliendo y nosotros vamos buscando Marcos. Los no tan niños que nos quedamos, vamos buscando Marcos, capítulo 8. Y en lo que encuentran Marcos capítulo 8, que una pista está después de Marcos 7. ¿Ustedes saben lo que es un déjà vu? ¿Verdad? Un déjà vu. Que ese sentimiento, ¿verdad? Ese sentir, esa de que tú estás en una situación y de repente como que yo ya viví esto exactamente igual. Bueno, la mayoría de los, ¿verdad?, de los estudiosos, los científicos, explican esto como que cuando estamos en ese momento, el cerebro está percibiendo cosas, percibe, procesa, pero ese proceso medio que se equivoca y entonces asume que eso que se está procesando es un recuerdo y no una nueva experiencia. Entonces, cuando el cerebro entonces dice, no, esto es un recuerdo, pero realmente no es un recuerdo, y tú te quedas como... Y eso es lo que se llama como... Hay otras teorías, pero eso es lo que se llama como un déjà vu. Y menciono esto porque ahora algunos pueden pensar, ven acá, ya esto lo vimos. Porque vamos a hablar de la multiplicación de los panes para 4,000 personas. Y nosotros habíamos visto uno para 5,000 personas, ¿verdad? Pero yo diría, no dejemos que nuestro cerebro asuma que esto es un déjà vu, ¿verdad? No descartemos como que esto ya lo vimos, porque no lo hemos visto. Son dos eventos diferentes. Algunos me entienden que es un solo evento que se está narrando dos veces, pero no, esto es incorrecto, son dos eventos diferentes. Y por alguna razón, Marcos pone este segundo. Casi, o sea, no casi, pero la verdad que bastante cerca del primero. Entonces vamos a ver por qué Marcos pone esto aquí. ¿Qué Marcos quiere darnos a entender? El Espíritu Santo, ¿verdad?, inspirando a Marcos, nos quiere dar a entender al poner este milagro aquí cuando lo pone. Así que vamos a leer el capítulo 8. Si alguno tiene el sentido del déjà vu, ya sabe, no es un déjà vu, es una experiencia nueva, no es un recuerdo, ¿ok? Así que vamos a leer del capítulo 8 y vamos a leer del 1 al 10. Y dice así: en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud, también tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos mandó a que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nada escrito en ella está de más. Y nada no escrito en ella quedó fuera debiendo estar. Tu palabra, Señor, es suficiente y nosotros queremos estudiarla. Y nosotros queremos y te pedimos, Señor, y te rogamos en esta mañana que tu Espíritu nos ilumine para entender lo que tú quieres que entendamos, Señor, de este texto. Que si bien es similar a uno que ya pasó, tú eres infinito, Padre, y queremos ver otro aspecto de ti, queremos entender más de ti, queremos conocerte mejor y conocernos mejor, de manera que tu nombre sea exaltado y que nuestras vidas sean impactadas
por tu verdad, por tu palabra. Te pido que sea tu espíritu en esta mañana y que el predicador quede anulado, porque el predicador no está aquí por sus méritos, Señor, sino por los méritos de Cristo. Que sea tu espíritu, Señor, y su poder. Que tengamos una mañana donde tú nos sorprendas. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Jesús todavía está en territorio gentil. Algunos entienden que no debemos asumir esto, pero realmente Marcos no nos ha dicho nada de que se fue a ningún otro lado. No nos da ninguna pista de que se movió a ninguna otra región. Él viene de expulsar el demonio de la hija de la mujer sirofenicia, ¿verdad? Andaba por Tiro y Sidón. Y luego está en Decápolis, donde sana a un sordomudo y está haciendo milagros en esta región. De hecho, Mateo nos dice que en esta región todavía sanó a muchos enfermos. En el Mateo 15, versículo 30, y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. Entonces Jesús está haciendo estos milagros en territorio gentil. Estos gentiles, al ver el poder de Dios, nos dice Mateo en el versículo 31 siguiente, que estos gentiles terminan glorificando al Dios de Israel. Jesús está indicándonos algo aquí. Él había venido a predicar el reino de Dios, eso lo sabemos. A llamar al arrepentimiento y a la fe necesaria para participar de ese reino. Los milagros afirmaban, legitimaban, validaban el mensaje y al mensajero. Él había venido a Israel y estaba haciendo esos milagros en Israel, validando el mensaje y el mensajero para Israel. Pero ahora, estos milagros que apuntan al reino, los está haciendo en territorio gentil. Lo que pudiese implicar, como vamos a ver, que los gentiles también están llamados a formar parte del reino de Dios. Y en ese contexto vamos a ver tres cosas. Vamos a ver primero que lo que mueve a Dios es su compasión. Vamos a ver que la falta de entendimiento que demuestran los discípulos es igual que la nuestra. Y vamos a ver que la invitación que Dios nos hace a cenar en su mesa nos la hace a todos. Y lo primero es que Dios es movido por su compasión. ¿Y dónde vemos esto? Primero vamos a ver la multitud. Porque es una multitud similar a la anterior. Cuando Marcos empieza, nos dice, cuando había de nuevo una gran multitud, y yo no quiero resaltar aquí el multitud, yo quiero resaltar el de nuevo. Porque Marcos nos está diciendo, ya esto había pasado, algo similar. Recuérdense, cuando había de nuevo, ¿cuándo fue la primera? ¿Cuándo fue la anterior? Bueno, vamos para atrás. ¿Qué hay para atrás? Y le damos y llegamos a Marcos 6, cuando había una gran multitud que no tenía que comer. Exactamente igual que esta. Una gran multitud, las mismas palabras, una gran multitud que no tenía que comer tampoco, el mismo contexto, la misma situación. Y Marcos nos dice esto para que veamos este evento, pero que estemos pendientes del otro también, del anterior. En aquella ocasión, Jesús baja de la barca y encuentra una multitud, siente compasión de ellos y empieza a enseñarles. Al final del día, no tienen que comer. Se quedan todo el día escuchando a Jesús. Y al final del día no tienen que comer. En esta ocasión, esta gente tiene 3 días con Jesús. Obviamente, probablemente ellos no salieron para estar 3 días, ellos salieron para estar un tiempo, pero se quedaron. Y 3 días después, con lo que sea que ellos hubiesen salido de sus hogares, se les acabó. Y 3 días después, viniendo desde lejos, están aquí, sin provisiones, y Jesús no quiere enviarlos a sus casas sin algo de comer, no sea que desfallezcan en el camino, porque vienen de lejos. Y Jesús dice, hace 3 días que están junto a mí. Jesús no dice, hace 3 días que están merodeando. Jesús no dice, hace 3 días de este evento.
Jesús dice, hace 3 días que están junto a mí. Reconociendo que la gente estaba ahí por Jesús y que Jesús tuvo 3 días enseñándoles y hablando y compartiendo con ellos. Y de alguna manera se hace responsable de esta gente. Y dice el versículo 2, tengo compasión de ellos, dijo Jesús. En la ocasión anterior, Marcos, el autor, nos anota, Jesús tuvo compasión. Pero en esta ocasión, Jesús reconoce, y lo dice él, tengo compasión de ellos. Jesús reconoce, afirma lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, había afirmado sobre Dios desde el principio, que Dios es un Dios compasivo. Cuando Dios se le presenta a Moisés en el monte Sinaí y pasa por enfrente, Dios se identifica como el Dios compasivo y misericordioso. En Éxodo 34. En los Salmos, Dios se compadece de su pueblo como un padre de sus hijos. Salmo 103. En Isaías, habla Dios de tener una compasión y misericordia eterna. Isaías 54. Y así hay muchos otros. Porque Dios quiere que se sepa que Él es un Dios compasivo. Dios quiere ser reconocido por su compasión. Que uno de los atributos por los que se le conozca es que Él es compasivo. Y aquí vemos a Jesús admitiendo y afirmando de sí eso mismo. Tengo compasión de esta gente. Aquí lo admite. En muchas otras ocasiones, en la ocasión anterior, en muchas otras veces, Marcos dice que Jesús fue movido por su compasión. Pero aquí Jesús lo admite. Él ve la multitud y dice, tengo compasión de ellos. Y la realidad es que esa multitud puede representarnos bastante bien a nosotros y a cualquier ser humano. Si recuerdan la primera multitud, Jesús siente compasión de ellos porque parecían que eran ovejas sin pastor. Y se quedan todo el día oyendo sus enseñanzas, empieza a enseñarles. Y no podemos asumir o no tenemos por qué asumir que esta multitud era más sabida que la anterior. De hecho, tiene 3 días con Jesús. Porque el ser humano sin Dios es un ser humano sin la verdad. Es un ser humano que algo le falta. Lo anda buscando por donde sea, pero algo le falta. El ser humano sin Dios es un ser humano que vive en la oscuridad, sin luz. Y efectivamente, cuando vemos la luz, nos sentimos atraídos por la luz. Aquí, del tiempo que tengo aquí, por lo menos aquí en la ciudad donde hemos vivido nosotros, no se va tanto la luz. Pero cuando yo era pequeño, en República Dominicana, eso era el pan de cada día. Se iba la luz todos los días. Y yo recuerdo, de hecho, que cuando se iba la luz, tú, pues ponías algún velón, una cuestión. Luego ya después tenían inversores y planta eléctrica, pero a veces igual no había inversor, no había planta eléctrica y tú, pues resolvías como podías. Entonces te movías en la oscuridad, pero te movías con cuidado, con lentitud, ¿verdad? Y dependiendo de tu desarrollo psicológico y emocional, con miedo. Sí, porque a la oscuridad los niños le tienen miedo, ¿no? Tú te movías como con miedo. Cuando llegaba la luz, todo eso se iba. De hecho, yo recuerdo las casas vecinas, y nosotros también, que cuando llegaba la luz todo el mundo aplaudía. Y tú oías el aplauso en la casa vecina. Entonces es similar. Ahora, yo recuerdo también que cuando se iba la luz, tú te acostumbrabas y tú estabas medio así. Cuando llegaba la luz, el primer era como... Porque los ojos se acostumbran a la oscuridad. Y ahora cuando reciben esa luz es mucho. Entonces eso primero, tú así, pestañea varias veces, parpadea varias veces para que los ojos medio que se acostumbren. Pero tú prefieres la luz que la oscuridad. Y yo creo que esta gente refleja eso. Esta gente refleja que vive en la oscuridad y cuando ve la luz es atraído por la luz. Que si bien al principio genera un rechazo,
Pero algo tiene la luz, algo tiene la verdad, y es que es verdad. Se conforma con la realidad. Funciona, tiene razón. Se verifica empíricamente. Y en este mundo dominado por la falsedad, la mentira, el engaño, la injusticia, el dolor, encontrarse con la palabra de verdad es un respiro. ¿Qué decían las multitudes de Jesús? Este nos enseña como alguien que tiene autoridad. Este no nos enseña con recovecos y con cuentos y con cosas, no. Y eso es un respiro. Eso es algo bueno. Y por eso esta gente tenía 3 días con Jesús ahí. Y Jesús se compadece de ellos. Jesús se compadece porque sabe que están sufriendo los efectos del pecado. Jesús se compadece de ellos porque ya están ahí 3 días buscando la luz, buscando la palabra, buscando la verdad. Tanto así que ahora no tienen ni siquiera recursos para devolverse a su casa. Les da igual. Pero Dios es un Dios compasivo. Y Dios identifica esa necesidad. No podemos olvidar que esta multitud es gentil. Jesús siente compasión por una multitud en el capítulo 6. Marcos nos dice que los que estaban ahí vieron eso. Porque Marcos dice, Jesús sintió compasión. Eso quiere decir que probablemente Pedro, que fue el que anduvo con Marcos y le contó sus cosas, y Marcos probablemente puso por escrito. La mayoría de las cosas que puso fue porque Pedro se las contó. Probablemente Pedro vio, no, Jesús se movió a compasión y se lo dijo a Marcos. Pero en este caso, Pedro le dijo a Marcos, no, Jesús dijo, yo siento compasión, yo tengo compasión de esta gente. Pero de nuevo, ¿por qué Marcos cuenta esto? Acostumbrémonos a hacer esa pregunta, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está aquí esa palabra? ¿Por qué está aquí esa expresión? ¿Por qué está aquí esa oración, esta historia? ¿Por qué está? ¿Por qué mencionan este personaje y este no? Hagamos esas preguntas cuando estemos estudiando la palabra. ¿Por qué Marcos nos cuenta esta historia? Porque pudiésemos haber concluido que Jesús siente compasión solamente de los judíos. Marcos está escribiendo a una población gentil. Y Marcos quiere que se sepa que Jesús sintió compasión igual, exactamente igual, porque estamos en la misma posición. Y sintió compasión también de los gentiles. Esta gente se fue de sus casas buscando a Jesús, escuchó que Jesús estaba por ahí, sale desde lejos, dice, y llegan allá buscando a Jesús, se pasan 3 días, la planificación que tenían se les fue, porque están escuchando a Jesús. Una persona que siente compasión de ellos, que les está hablando con dolor, con compasión, identificando su situación. Y se quedan ahí 3 días. Yo imagino a esta gente que empiezan a comer, se está acabando el pan, pero tienen a Jesús ahí y se comen lo último y se quedan. ¿No les ha pasado eso? ¿En algún momento? Que pierden la noción del tiempo orando o leyendo la palabra. Si no le ha pasado, ojalá le pase. Que uno se mete ahí y wow. Y cuando levanta la cabeza, tengo 3 horas aquí, no he levantado la cabeza, no sé cómo no me duele el cuello. Así estaba la multitud y Dios estaba pendiente, Jesús estaba pendiente. Y dice, tengo compasión de ellos, no tienen comida, ¿qué hacemos? En esta ocasión es Jesús que plantea el problema. En la ocasión anterior, los discípulos van donde Jesús. Dice, vamos a despedirlo porque son muchos, por aquí no vamos a encontrar comida y para que se vayan y puedan comer. Esa fue la ocasión anterior. En esta ocasión es Jesús que dice, tengo compasión de ellos. Ellos no tienen comida. Si se van a su casa sin comer, van a desfallecer en el camino. Y ahí lo deja. Y los discípulos, que ya aprendieron del primer milagro, cuando Jesús dice eso, ellos van, le traen los 7 panes a Jesús y los peces para que Jesús los multiplique y se preparan. Muchachos, vienen, ahí viene el milagro, dale, vamos. No. Eso no fue lo que pasó. La respuesta de los discípulos es igualita a la primera. Eso es increíble. Marcos 6. El lugar está desierto, no hay donde comprar, no tenemos ese dinero. Porque ellos van, le plantean a Jesús y Jesús le dice, bueno, pues denle ustedes de comer.
Y la respuesta de los discípulos: el lugar está desierto, no hay donde comprar, nosotros no tenemos ese dinero, ¿qué vamos a hacer? Y ahora es que estamos en el desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente para toda esta gente? O sea, es lo mismo. Cualquiera diría que después del primer milagro aprendieron, pero no. Dijeron exactamente lo mismo. Pero ellos no son tan, no sé qué palabra usar, tan tontos que no se acuerdan de ese primer milagro. Yo creo que obviamente se acuerdan. Tú no te vas a olvidar, ¿verdad?, de aquella vez que con 5 panes se alimentaron 12,000 personas. De repente no te acuerdas por el milagro, pero te vas a acordar de lo cansado que tú estabas de repartir panes para 12,000 personas. Entonces, ¿por qué la misma pregunta? ¿Por qué la misma respuesta? ¿Por qué la misma reacción de estamos en el desierto, aquí no se puede hacer nada? Si ya vivieron eso. Obviamente no es porque se les olvidó o porque no estaban pensando en eso, entonces tiene que ser por otra razón. Puede ser que ellos habían pensado, ¿verdad?, que Jesús tenía este poder, que lo tenía, pero que no necesariamente era para el día a día, no era para todas las ocasiones, era de manera medio intermitente, ¿verdad?, para ocasiones especiales. Porque claro, Jesús multiplicó los panes para todas estas personas en aquella ocasión, pero yo no me imagino que todas las veces que faltó 1 o 2 pedazos de pan, Jesús multiplicó la comida para los discípulos. Probablemente ellos vivieron situaciones en las que les faltaba algo, les faltaba una necesidad y no se hizo un milagro por eso. Entonces ellos de repente pensaron, bueno, eso fue esa vez. Ya lo demás, como se dice en la calle, nos la bandeamos nosotros. Y aquí hay un desierto, o sea, imagínate. Puede ser que también hayan pensado, la primera vez fue para judíos. Y ellos pudieron asumir que, bueno, mira, esos milagros son para los judíos, no para los gentiles. Puede ser. No vamos a adentrarnos, ¿verdad?, en todo el contexto que ellos tenían mesiánico, ¿no?, como judíos. No vamos a entrar ahí, pero puede ser. De hecho, no hizo muy poco tiempo antes de esto, ellos habían escuchado a Jesús hablar a la mujer sirofenicia diciendo: yo vine a las ovejas de Israel. Nos dice Mateo. Marcos nos dice, de hecho, que lo que Jesús le dijo fue: no. Para los hijos primero la comida y luego las migajas para los perritos. Bueno, está bien, migajas. Bueno, pues está bien, toma migajas. Un milagro extraordinario con esta mujer. Pero ellos se pueden haber quedado con eso. Recordemos, y de aquí en adelante vamos a ver varias veces donde Marcos resalta que los discípulos no están entendiendo. Entonces ellos pueden estar confundidos con esto también. Puede ser que lo que ellos están reconociendo es su inhabilidad de satisfacer lo que Jesús pidió. Oye, hay que darle de comer a esta gente. Bueno, pero es que estamos en este desierto. Nosotros no podemos, entonces tiene que ser tú. Puede ser también. Físicamente no se puede, o sea que si hay que comer a esa gente, hay con un milagro tuyo. No sabemos. No sabemos. Ahora, sí sabemos que en la primera ocasión era un poquito más fácil encontrar algo de alimento que en esta, porque en esta ocasión ellos están en un desierto donde no hay nada. Lo que ellos dicen en aquella ocasión, en la primera ocasión, en Marcos 6 dice: ¿dónde vamos a encontrar para tanta gente? No tenemos ese dinero. O sea, se puede complicar. Podemos resolver algo, pero se puede complicar porque no tenemos tanto dinero, ¿verdad? Y para tanta gente tampoco. Pero aquí estamos en el desierto, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. En el 6, ¿dónde encontramos suficiente? Aquí no hay nada. De hecho, la expresión que ellos utilizan, la palabra que utilizan, es súper interesante. Porque ellos no dicen dónde vamos a encontrar suficiente para darles algo de comer. Ellos dicen, ¿dónde vamos a encontrar suficiente para hartar a esta gente?
Pero esa palabra es la misma que se usó al final de la multiplicación de los panes anterior, para decir que la gente quedó satisfecha, quedó llena, quedó harta, no le cabía más. Y los discípulos están diciendo, ¿dónde vamos a encontrar para satisfacer a esta gente hasta que no le quepa más? ¿No hay como un tono medio sarcástico ahí? De hecho, en Marcos, más adelante, en el versículo 8, Marcos nos dice que todos comieron y quedaron ¿cómo? Hartos. ¿Y dónde vamos a encontrar para tanta gente? Ja, 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 ja. No te preocupes. No te preocupes. De hecho, más adelante, Jesús reprende a los discípulos por no entender los milagros. Jesús entiende que ya les ha enseñado lo suficiente para que ellos entiendan lo que está pasando. Pero ellos todavía no entienden. Y por eso, yo creo que ante la respuesta de los discípulos, Jesús le hace exactamente la misma pregunta. Exactamente la misma pregunta. ¿Cuántos panes tienen? Oye, hay que darle de comer a esa gente. No, pero es que imagínate, nosotros no tenemos 200 denarios para alimentar a esta gente. ¿Y qué panadería nos va a vender todo eso? ¿Cuántos panes tienen? Pan, 12,000 personas alimentadas, 15,000 personas alimentadas. Y sobró pan, y todo el mundo harto. Oye, hay que darle de comer a esta multitud también, de nuevo, hay que darle de comer, porque si no se van a desfallecer cuando vayan camino a la casa, se van a desmayar, tienen 3 días aquí. Sí, pero es que estamos en un desierto, Señor. ¿Cuántos panes tienen? Exactamente las mismas 3 palabras. En griego exactamente igual. ¿Cuántos panes tienen? Es hasta cómico. Yo imagino la cara de Jesús. Ok, vamos de nuevo entonces. Ok. ¿Cuántos panes tienen? De hecho, escuchaba un predicador que comentó que probablemente luego de la resurrección, ¿verdad? Cuando ya ellos entendieron las cosas, esa pregunta debe haber sido como un recuerdo hasta cómico para ellos. Yo imagino que, no sé, de repente en Hechos, ¿verdad? Cuando están eligiendo los diáconos, ¿verdad? Que hay que elegir los diáconos porque no todo el mundo está comiendo. Entonces llegan, oye, me están diciendo que hay gente que se está quedando sin comer en la iglesia. Y dice Juan, ¿cómo así? No da la comida. Y dice Andrés que está ahí, yo no sé, que ahí las viudas no están comiendo, dice. Que se están quedando sin comer. Y sale Pedro, imposible. Oh, pero ¿cuántos panes tiene? ¿Ustedes se acuerdan de? ¿Se acuerdan de? Sí, claro, nos acordamos cuántos panes tiene. Bueno, vamos a resolver porque los panes aparecerán. Pero eso después de la resurrección. Eso después de la resurrección. Mientras tanto, Jesús les está diciendo, vamos a tener que repetir exactamente lo mismo, no hay problema. La misma pregunta, ¿cuántos panes tienen? 8, versículo 5, capítulo 6, versículo 38. El mismo proceso. Versículo 6 del capítulo 8, todo recortado en el suelo. Versículo 39 del capítulo 6, todo recortado sobre la hierba. El mismo proceso. El mismo proceso para repartir. 8:6, Jesús da gracia, iba partiendo, iba repartiendo a los discípulos. Capítulo 6, versículo 41, Jesús da gracia, iba partiendo, iba repartiendo a los discípulos. El mismo resultado. Capítulo 8, versículo 8, todos comieron y quedaron saciados y sobró comida. Capítulo 6, versículo 42, comieron y quedaron saciados y sobró comida. Exactamente lo mismo. Y cualquiera dirá, ¿qué gente esta? Estos discípulos. Pero ya que hemos visto Marco varias veces, ustedes ya hemos caminado varios meses con eso, ustedes saben que cuando yo digo, esta gente, estos discípulos, ustedes vienen ahora el pastor va a decir que nosotros somos igualitos. Y es verdad. Es verdad, somos iguales. Porque nosotros podemos hablar de un montón de veces en el que Dios ha mostrado su fidelidad con nosotros, un montón de veces. Solo para que la próxima vez estemos dudando otra vez.
Nosotros podemos hablar de un montón de veces que Dios demostró su poder, su orquestación, que Él realmente está orquestando. Y cuando vemos hacia atrás, podemos dar esos testimonios. Sin embargo, solo se presenta la próxima vez y nuestra fe está temblando. Empezamos a dudar. Empezamos a buscar seguridad y tranquilidad donde sabemos que no hay. Somos igual a los apóstoles. No aprendemos. Nosotros creemos que Dios trabaja, claro que sí, bueno, pero no siempre. Hay ocasiones y hay ocasiones. Nosotros no decimos que Dios no trabaja, no, claro que sí, Dios trabaja en nosotros, pero no siempre. Nosotros no nos atrevemos a decir que Dios no está pendiente de sus hijos, claro que sí, Dios está pendiente, pero no de todo el tiempo. Nosotros podemos decir, o no somos capaces de decir, que Dios no nos bendice, claro que sí. Afirmamos eso, Dios sí nos bendice. Lo que pasa es que yo no siempre me lo merezco. Y yo te voy a decir algo, hermano. Si tú crees que tú no te lo mereces, te lo digo del fondo de mi corazón, con el corazón en la mano, tú no te lo mereces. Cero. O sea, el problema no es que ahora tú entiendes que Dios te está bendiciendo, que Dios no te está bendiciendo porque tú no te lo mereces. No, el problema grave es que tú crees que cuando te bendijo fue porque tú te lo merecías. Porque no te lo mereces, te lo digo de verdad. Ay, pastor, pero entonces uno no vale, no, nada, cero, nada, no merecemos nada. Esa es la realidad. Decir otra cosa te estoy diciendo mentira. Porque el estándar no soy yo, el estándar lo pone la palabra. Y la palabra dice que el estándar es Dios, y Dios es perfecto, ninguno de nosotros somos perfectos, entonces no merecemos nada, punto, se acabó. Ese análisis es bien sencillo. Y no nos lo vamos a merecer nunca. O sea, si aquí hay alguien que está haciendo el esfuerzo, deje eso. No lo vamos a merecer nunca. Porque lo que Dios hace no lo hace por mérito nuestro, lo hace porque Él es un Dios compasivo. Porque Él es un Dios misericordioso. Y gloria a Dios por eso. Porque si dependiera de mí, vamos a asumir que lo logré en algún momento y que soy meritorio, pero ¿y si lo pierdo? ¿Y si lo pierdo? Vamos a asumir que sí. A mí ni siquiera me gusta asumir que sí, porque asumir que sí en algún momento implica que yo sí hice lo necesario, y como yo me conozco, eso implicaría entonces que el estándar es una basura de estándar. Y eso es como ganar un premio porque tú eres el hijo del que da el premio. Eso no vale absolutamente nada. Eso no es meritorio. Si yo bajé el estándar para cumplir, eso no tiene sentido. Entonces el estándar se mantiene allá. El problema es que el estándar de Dios yo nunca lo voy a cumplir. Entonces nunca puede ser por mis méritos. Y gloria a Dios por eso, que no depende de mí, depende de Dios. Y Dios, que es un Dios compasivo y misericordioso, entonces Él hace por su compasión y su misericordia, no por nosotros. Entonces no depende de mí. Depende de la persona en quien debería depender, en la persona que yo quiero que dependa, porque su compasión no va a variar. De repente yo puedo hacer algo bueno, pero mañana hago algo malo, entonces yo no soy reliable, o sea, yo no puedo depender de mí. Pero Dios no cambia. Dios es compasivo y es misericordioso, siempre lo ha sido y siempre lo será, entonces nosotros podemos contar con eso, siempre, una y otra vez. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero yo no me lo merezco. Es que no es porque te lo merezcas o no, es porque Él es compasivo y Él es misericordioso. Y Él quiere satisfacer nuestra necesidad. Él quiere bendecirnos. Él quiere hacerlo. Pero alguien
un poquito más crítico pudiera decir, ven acá, ok, está bien, perfecto. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer y tuvo compasión de la multitud, 3 días después le va a proveer los panes. Pero ¿por qué esperar hasta los 3 días? ¿Por qué esperar hasta que esta pobre gente esté en esa situación? ¿Por qué no lo despacha antes? Porque él es omnisciente, ¿verdad? De hecho, no hay que ser omnisciente para saber que si tenemos 3 días con esa gente, se le va a acabar la comida. Eso es un tema de planificación. Que en las iglesias somos muy buenos para planificar después del hecho. ¿Sabes? Como la gente que los lunes critica los equipos de los fines de semana. Somos los coaches de los lunes. Después del hecho. Eso se planificó mal porque lo que debió hacer fue ¿y dónde estabas tú en ese momento? Pero ¿por qué esperar hasta los 3 días? ¿Por qué no despacharlo antes? Podemos darle mucha vuelta a esa pregunta. Pero yo estuve pensando, ¿verdad?, mientras estaba haciendo el mensaje, y otras ocasiones en las que Jesús no previó un resultado. ¿Ok? Pues esta gente tiene 3 días aquí, es obvio que se le va a acabar la comida porque no están comiendo. Entonces en algún momento va a haber un problema. Ya lo vivieron. O sea, así como los discípulos debieron entender que el milagro se iba a hacer, así mismo Jesús también debe entender, aquí va a haber un problema. Aquí hay 4,000 gente, hace 3 días, se va a acabar la comida. Entonces yo pensé, ¿qué otra ocasión Jesús no previó, entre comillas, el resultado? Y en Juan 11, Juan nos está narrando la resurrección de Lázaro. Y van y le dicen a Jesús, oye, Lázaro está enfermo. Y Jesús espera 2 días más después que le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Él se queda donde está 2 días más. De nuevo, ¿por qué Juan puso eso? Juan quiere resaltar que del momento hasta ahí habían 2 días más. De repente Jesús se iba antes. Y ahora que le dijeron eso, él se queda 2 días más. De hecho, él esperó que muriera y que tuviera 4 días en el sepulcro. Él le dice a los discípulos, ya Lázaro murió, ahora vamos. Si él sale 2 días antes, no llega 4 días después, probablemente llega 2 días después. Si sale antes, de repente llega y todavía está vivo. Pero él esperó que muriera y le dice, no, ya Lázaro murió, ahora sí vamos para allá. No salimos ahora mismo, salimos después, pero ven acá. No, tranquilo. Pero tú no estás previendo el resultado. Eso es lo que Marta le dice cuando llega. Si tú hubieras venido antes, mi hermano hubiera estado vivo. En el versículo 4 del capítulo 11 de Juan, cuando le dicen a Jesús, Lázaro está enfermo, lo que Jesús dice es, esta enfermedad no es para su muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Ahora vamos a quedarnos 2 días más. Ahora vamos a llegar ya 4 días después. No, pero y Lázaro, pero vámonos. Versículo 14 y 15 de ese capítulo 11. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente a los discípulos, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Eso no fue que yo no pude prever el resultado. No. Yo me alegro de no haber estado ahí para que ustedes crean. Versículo 41 y 42 del mismo capítulo 11. Jesús llega, le dicen, quite la piedra. Jesús le dice que quiten la piedra. Y quitaron la piedra, y dice el versículo 41 y 42. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado.
Dios quiere mostrarnos que despedirlos el primer día o el tercero o el quinto a Él le da igual. Tienen comida en el primer día y se van el primer día, que se vayan. Pero en el tercero no van a tener comida, no importa. No importa. Porque aquí hay otra cosa que importa. No es lo físico, no es lo material. En los próximos domingos vamos a ver esto. Cuando nosotros leemos Mateo 6:33, que dice, busquen el reino de Dios y su justicia primero y después todo lo demás será añadido. Nosotros no, decimos eso, pero nosotros no entendemos eso. Jesús lo que está diciendo es, estas cosas no son el reino de Dios. Que tienen comida, eso no es del reino de Dios. Busquen eso, lo del reino primero, y lo otro, no se preocupen. Lo que pasa es que el ser humano está condenado a lo inmediato. Estamos condenados a la inmediatez, el plato de comida en la mesa del día. Wow, y cuando tú dices eso, tú dices, pero que yo no me puedo preocupar por eso. Pero Dios hace estas cosas precisamente para que nos demos cuenta. Se van el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, da igual. Hay otra cosa que importa, hay otra cosa que prima, hay otra cosa que es prioridad. Yo me voy a encargar de todas esas demás cosas, yo me voy a encargar. Básicamente en Mateo 6:33 Jesús le está diciendo, ustedes preocúpense por lo mío, que yo me voy a ocupar de lo suyo. Eso es lo que Él está diciendo. Y eso es lo que estamos viendo en cosas como esta. Nosotros no entendemos, nosotros dudamos, pero no es por nosotros, no es por nuestros méritos, es por la compasión y la misericordia de Dios que Él suple las necesidades de sus hijos. Y las suple a la saciedad. La suple que sobra. Decíamos un par de domingos, de hecho, yo contaba esto y decía que no lo iba a decir eso domingo, ¿verdad? Bueno, pues ya llegamos el domingo que lo voy a decir. La palabra saciar, ¿verdad? Que se puede traducir como hartar, se utiliza, de hecho, para cuando tú estás alimentando un animal, ¿verdad? Engordando al animal. Que tú le das comida como cosa loca. Esta palabra Marcos la usa solamente 4 veces. En capítulo 6, versículo 42, cuando los 5,000 son alimentados, comieron y se saciaron. Cuando lo dice a la mujer sirofenicia, en versículo 27 del capítulo 7, primero los hijos deben saciarse. Luego la utiliza aquí 2 veces en el capítulo 8, versículo 4 y versículo 8. Cuando los discípulos preguntan cómo vamos a saciar a esta gente. Y al final, cuando toda esta gente está ya saciada. Solamente esas 4 veces la usa Marcos. O sea que Marcos está armando un hilo aquí. De hecho, pan, ¿verdad? Pan es súper básico. Marcos lo utiliza solamente 3 veces fuera de este contexto. Y aquí la utiliza 4 o 5 veces. En el capítulo 6 multiplica el pan para 5,000 personas en Israel. En el capítulo 7, no sé si recuerdan, ojalá recuerden, ¿cuál es la queja de los fariseos? Que los discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. Esa es la queja de los fariseos. Entonces vamos a capítulo 6, versículo 7. En el capítulo 7, cuando está hablando con la mujer sirofenicia, ¿qué es lo que hay en la mesa? Pan. Y ahora, estos 4,000 comen y quedan saciados. ¿De qué? De pan.
Más adelante tiene otra discusión los discípulos porque se montan en la barca y imagínense ustedes, bueno, eso ya en par de domingo, pero se los adelanto. Multiplicamos panes para 5,000 hombres, que terminan siendo como 12,000, 15,000 personas. Aquí multiplicamos pan para 4,000 personas. Sobraron 12 cestas en uno, 7 canastas en otro. Y un tiempito después nos vamos a montar en un barco y vamos a ir para otro sitio. Y adivinen qué se le olvidó a los discípulos. Traer pan. No daba. El pan no daba. Y tienen una discusión que vamos a ver más adelante, no la vamos a ver hoy. Interesantísima, solamente les digo, para que vengan. ¿Qué nos está diciendo Marcos? O sea, Marcos está armando un hilo aquí y nos está diciendo algo. Esto no es una simple alimentación de mucha gente, esto no es una simple, digamos, una discusión, que si el pan, que si los perrillos, que si no sé qué. No, Marcos nos está diciendo algo. Recuerden que las señales de Jesús apuntan a algo. ¿A qué está apuntando? Pueden ser varias cosas, pero yo quiero ver solamente dos. Primero, Dios es nuestro proveedor. Y no podemos tampoco sobreespiritualizar las cosas y olvidarnos y saltarnos esto básico. Dios es nuestro proveedor. Porque Él es un Dios compasivo. Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios omnisciente. Él es un Dios omnipotente. Si tú juntas todo eso, mis necesidades están siempre satisfechas. Pero pastor, mire, lo que pasa es que yo estaba en necesidad. Yo estaba en necesidad donde no había comida en la casa. Yo no sé usted, pastor, pero yo estaba en necesidad. Dios, en su bondad, en su misericordia, en su omnipotencia, en su soberanía, en su orquestación, no fue que Él se resignó. Bueno, nada escapa el control de Dios. Bueno, Él dejó que eso pasara. No. Él orquestó eso por alguna razón. ¿Pero cuál razón? No, yo no sé. Y yo no sé. Y léete Job antes de preguntar por qué de nuevo. Pero, ¿verdad? Yo no lo sé. Pero yo sí sé que Dios es bondadoso. Yo sí sé que es misericordioso. Yo sí sé que es compasivo. Yo sí sé que es omnipotente. Yo sí sé que orquesta. Entonces yo tengo que entender que hay una razón por la cual yo estoy pasando esta aparente necesidad. No es por mis méritos, lo que significa que tampoco vamos a lo que me falta fe, no sé qué. Por alguna razón es. Porque Dios es nuestro proveedor. Pero lo segundo, que yo creo que Marcos nos está diciendo aquí, esta cena con pan y pescados, alimentando milagrosamente a miles de personas. Porque decimos, bueno, 5 panes, ¿verdad? Y 2 peces para 5,000 hombres que terminan siendo 15,000, 12,000, 15,000, 17,000 personas. Y ahora 7 panes y unos pececillos para 4,000 personas más. Estamos hablando de 12 panes para 20,000, 22,000 personas. Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucha gente y eso es poco pan. Entonces tenemos estos 2 milagros y los milagros apuntan a algo. ¿A qué apuntan estos milagros? ¿A qué apuntan? Al gran banquete que Dios tiene preparado para sus hijos. Las cenas del Cordero. Isaías, capítulo 25, voy a leer el versículo 6 al 9. Oigan qué hermoso pasaje. Dice el versículo 6 al 9 del capítulo 25 de Isaías: el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la curvatura que cubre a todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Y atiendan, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda
la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Eso en el Antiguo Testamento. Bueno, pero Isaías se lo escribió a los judíos. Ok, vamos a Apocalipsis entonces. Porque ya en Apocalipsis ya está la iglesia, ya está gentil, ¿verdad? Entonces, para que no nos sintamos ahora ninguno de nosotros afuera, vamos a confirmar. Cuando Cristo se casa con su iglesia, Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia. Y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados, ¿quiénes? Los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Marcos nos está diciendo, después de la mujer sirofenicia, después del sordomudo, todavía en territorio gentil, por si les quedó alguna duda, no es migajas. No son migajas, es un banquetazo. Porque si con 3 días de gente ahí sin preparación y sin nada se alimentaron 4,000 personas con 7 panes, imagínense qué va a ser ese banquete que desde ahora se está preparando. Y no aquí, donde vamos a tener problemas, que si la harina, que si el gluten, que si... En el cielo. No son migajas. Dios nos está invitando no a comer migajas del piso, nos está invitando a un banquete. ¿Por qué Marcos pone este milagro otra vez aquí? No es el mismo registrado 2 veces. Él quiere dejar claro que estamos todos llamados a la cena con el Señor, que sean judíos, gentiles, no importa, hay espacio suficiente, hay comida suficiente. Hay comida hasta quedar hartos y va a sobrar. Dios es poderoso para suplir nuestra necesidad. Ah, no hay, se multiplica. No se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Ya ustedes están invitados y ya yo les estoy diciendo que aquí, cuando aquí a ustedes les falta, yo les multiplico. Entonces, cuando lleguen allá, olvídense de eso. Ya ustedes están invitados. No tenemos excusa para nuestra incredulidad. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Para los judíos, ¿sabe por qué fue que se multiplicaron los panes para los judíos? Porque Jesús sintió compasión de ellos. No fue porque Jesús estaba obligado. A esas 5,000 personas en Galilea, Jesús sintió compasión de ellos. Y a estas 4,000 personas en Decápolis, ¿sabe por qué le repartieron panes? Porque Jesús sintió compasión de ellos. Igual es la compasión de Dios. Es la misericordia de Dios. No es nada que hagamos nosotros. Eso, como dice mi papá, eso te quita la alfombra de abajo de los pies. O sea, ¿qué excusa tú tienes ahora? El reino de Dios nos incluye a todos y no para migajas. No para migajas. Eso debe marcar nuestras vidas. Cuando alguien se va de vacaciones, ¿verdad? No sé,
Una vacaciones muy esperada, ¿verdad? La familia y tal, y se junta la familia extendida y vámonos con los primos y no sé cuánto, y se arman uno de esos viajes. Que se disfrutan más después que durante. Porque los durante de esos viajes así tienden a ser bastante interesantes. Pero cuando estamos en una situación así, ¿verdad? O sea, uno está con la expectativa. ¿Y para dónde vamos? Yo no sé, ¿para Estados Unidos? No, vamos a poner otra cosa más complicada. Vamos para Francia. Hay gente que se pasa un mes en Duolingo. Bonjour. Sí, porque cree que en 3 semanas, cuando llega ya ni el taxi puede pedir. ¿Pero por qué? Porque tú estás a la expectativa. La semana que tú te vas, en el trabajo te pasan 1000 cosas. ¿Y tú sabes qué? Tú estás bien. Pues tú dices, gracias a Dios yo me voy. Uf. Y tú como que estás de mejor ánimo. Y te pones, es más, no solo te pasan cosas que tú estás de mejor ánimo, no. Tú mismo dices, déjame yo ponerme para esto. Porque yo me quiero ir, ¿verdad? Y apagar el roaming. Entonces esa semana tú sales de cosas que tú tenías acumuladas. Tú rindes como nunca has rendido. Y eficiente. Y mira, y tú me puedes ayudar con esta cosita. No te preocupes, yo resuelvo. ¿Te ayudo yo? Sí, yo lo que quiero es dejar esto resuelto. Eres eficiente, estás de mejor ánimo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no vamos de vacaciones. Otra cosa es, cuando volvamos, cómo encontramos la situación, ahora cansados, ojalá que no debiendo la tarjeta, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros no vivimos así entonces con esto? O sea, ¿por qué nosotros no vemos? Ayer estábamos compartiendo aquí, yo decía eso, que alguien me preguntaba una vez, dije, pero ¿y por qué que tú sabes por qué? Porque lo peor que me puede pasar aquí no me va a quitar lo buenísimo que yo tengo después. O sea, y es verdad. No es un cuento, no es que yo decido creer eso, no. Para eso están esos milagros aquí. Para que creamos. Jesús nos está diciendo, sí, están todos invitados, no se preocupen, ustedes van. No a la migaja, no al banquete. Eso, si nosotros creemos eso y nosotros vivimos por eso, eso tiene que verse. Eso tiene que verse. Nosotros decimos que creemos, pero... Entonces dilo a ti mismo. Tú tengas una situación difícil. Oye, yo voy a estar en la boda del Cordero. No, pero que esto está difícil. Está bien, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se explote el mundo. Voy a estar en la boda del Cordero. En caso de enfermedad. Estoy enfermo ahora. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me muera. Wow, que me muera. Sí, pero tú sabes qué, cuando yo me muera, yo voy a estar en la boda del Cordero. Pero ¿y lo que se quedan? Es que lo que se quedan, yo ahora que esté allá, voy a entender muchas otras cosas, que yo voy a entender que Dios de verdad está con ellos porque yo lo voy a estar con Él ahí. Eso tiene que impactar nuestras vidas. Cuando lleguemos allá, ya no vamos a estar llorando. Ya no van a haber lágrimas, ya no va a haber dolor. En caso de escasez, no, pero es que yo no tengo ahora, pastor, yo no tengo nada. ¿Tú sabes qué? Dios está en control. Pero si todavía no hay nada nunca, vamos a estar en la boda del Cordero. Y nosotros no estamos llamados a esa boda, ni estamos invitados porque nos lo ganamos. Porque no es por mérito nuestro, es por la compasión, la misericordia y su amor. Su amor mostrado en la cruz. Su misericordia y su compasión mostrada en la cruz.
cuando Él, el pan de vida, se entregó. Cuando Él puso su cuerpo ahí para ser partido, hoy es el primer domingo de mes, vamos a estar celebrando la Santa Cena. Y vamos a estar celebrando precisamente eso. Vamos a estar recordando eso. Que Él, que era el pan de vida, que si comemos de Él no vamos a tener hambre nunca, Él puso su cuerpo en esa cruz para ser partido por nosotros. Para Él recibir la condenación que nosotros merecíamos y que nosotros podamos recibir las bendiciones que Él se ganó. Y entonces eso, ¿cuál es la invitación? Usted está invitado a la boda del Cordero. Pero, ¿y esto? Eso está pago. Yo no puedo pagar esto, eso está pago. Pero ¿y qué ropa me pongo? Ya el lino fino está comprado, ya eso está resuelto. ¿Y qué yo tengo que hacer? Creer. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Coger esa invitación y presentarme en la puerta. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Ni más ni menos. Porque en su infinita misericordia, a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que no somos meritorios para nada, a pesar de que no es que no podemos comprar la invitación, no, es que le debemos al organizador. Pero esa deuda quedó saldada, esa invitación está ahí para nosotros. Nosotros solamente tenemos que creer. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu infinita sabiduría no se te escapó ningún detalle. Porque en tu infinita misericordia, tu Espíritu que la inspiró, nos ilumina, Señor, y nos muestra esos detalles que te exaltan, que te glorifican. Padre, yo te pido que si aquí hay personas que no habían entendido el Evangelio de esta forma, que no habían entendido que esta invitación era para ellos, que no habían entendido que esta invitación para ellos no tenían que ganársela, sino que tú ya te la habías, que ya tú la habías comprado. Padre, yo te pido que tú abras esos ojos y esos oídos y esa boca, ese corazón. Y que esas personas, Señor, si hay aquí alguien así, pueda entregarse realmente a ti, pueda creer en ti, pueda poner su confianza en ti. Pueda realmente decir, yo creo, yo confío en que yo me voy a presentar con esa invitación y yo voy a formar parte de esa cena. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Padre, y ahora que vamos a estar compartiendo el pan, recordando eso que hiciste, yo también quiero pedirte por algunos de nosotros, Señor, que ya hemos creído, Padre, pero que no hemos estado viviendo a la altura de ese regalo. Padre, tú nos llamaste, tú nos regalaste esa invitación. Tú nos vestiste de gala, pero nosotros hemos preferido, Señor, andar sucios y con harapos y con ropas rotas, que no te exaltan a ti, Señor.
Yo te pido que tú me perdones, yo te pido que tú nos perdones. Porque tu perdón no depende, Señor, de los méritos nuestros tampoco. Tu perdón, Señor, depende de tu compasión y tu misericordia. Y tú eres un Dios compasivo y un Dios misericordioso. Yo te pido, Señor, que tú nos limpies. Padre, muchos de nosotros pudiéramos estar pensando que tú nos limpies de nuevo. Voy a pedirte otra vez por lo mismo. Yo voy a decir que tus misericordias se renuevan cada mañana. Perdónanos una nueva vez. Perdónanos una nueva vez. Porque no es por nuestros méritos, Señor, es por los méritos de Cristo, méritos infinitos. Pero te pedimos, Señor, que empecemos a quitarnos esa ropa y a vestirnos de tu palabra y de tu verdad. Que realmente empecemos a vivir vidas que te glorifiquen, vidas que estén a la altura del llamado, vidas que estén a la altura, Señor, de la invitación a ese banquete. De gala. Vidas de santidad, de integridad. Vidas de devoción a ti. Tomémonos unos minutos para que cada uno de nosotros pueda hablar con Dios y abrir su corazón ahí. Contamos con tu misericordia, con tu compasión. Sabemos que tú vas a acabar la obra, Señor, pero te rogamos, te pedimos que nos transformes. Para que vivamos vidas sometidas a ti. Y en este momento, Señor, recordamos que todo esto no es por nosotros. No es por nosotros que tú nos perdonas. No es por nosotros que tú nos santificas. No es por nosotros que tú nos transformas. Es por tu compasión, es por tu poder, es por tu amor. Por los méritos de Cristo, por el poder del Espíritu Santo que lo resucitó entre los muertos, que ahora mora en nosotros también. Y vamos a recordar esto en este momento. Limpia nuestro corazón, Señor. Y gracias por darnos esto para recordar que no es por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.